Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en nuestro tercer panel en el marco del Foro Nacional Estudiantil de Economía y Finanzas. Hoy vamos a hablar acerca de qué ha sucedido con la industria cultural y con la industria creativa en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias a nuestros panelistas del día de hoy, quienes estaré presentando en unos minutos. Y bueno, queremos darle también las gracias a la Fundación Bibliotec porque nos aliamos con ellos para, en esta oportunidad para realizar este panel. Muchísimas gracias. De ideas, le doy la palabra a María Elisa Holguín para que dé un saludo especial. Buenas tardes a todos, muchas gracias Alejandra. Quiero primero que todo agradecer a la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y al Consejo Estudiantil por habernos invitado a ser parte de este panel. Para nosotros desde Bibliotec es muy importante el tema de las industrias culturales. Nosotros, pues nuestro enfoque son las bibliotecas públicas y las bibliotecas de Colombia y hacen parte pues de toda esta industria y por eso quisimos apoyar a la universidad en este caso a organizar el evento. Quiero agradecer a todos los invitados que en realidad son muy amigos y cercanos a mí y a la Fundación, a Felipe Buitrago, especialmente al viceministro por haber aceptado nuestra invitación de hoy. Sabemos pues todo lo que están haciendo desde el gobierno con esta nueva ley de economía naranja y cómo tú la has liderado. De verdad agradezco que nos puedas acompañar en este evento. A Ángel Mestres, gran amigo mío de Barcelona, de la Universidad de Barcelona y de Transit Projects, que es uno de los espacios de las agencias de gestión cultural que más admiro, yo creo, y que es como mi gran mentor. Muchas gracias, Ángel. Y a Diego Ramírez, productor de cine, amigo también de hace muchos años. Nos queríamos tener aquí en el panel a alguien que está en el día a día de la economía creativa. Entonces nos encanta que nos acompañes. Y a Marcela Jiménez de México, también recomendada por la Universidad Autónoma de México, por la UNAM. Nos dijeron que te invitáramos a ti a este evento y gracias por también acompañarnos. Creo que vamos a tener un espacio muy interesante para discutir y debatir de lo que está sucediendo en la industria cultural ahora en el marco de esta pandemia. Y bueno, le doy la palabra nuevamente a Alejandra. Bienvenidos todos al panel y muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Bueno, entonces oficialmente daremos inicio al panel del día de hoy que se titula La industria cultural y creativa, oportunidades de innovación ante los desafíos globales. Primero, pues quiero introducir a nuestros panelistas del día de hoy. En primer lugar, tenemos a Felipe Buitrago, viceministro de Economía Naranja. Es economista de la Universidad de los Andes con maestría en Política Pública Internacional de Johns Hopkins. Es coautor de los libros La Economía Naranja y The No Color Economy, con más de 16 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para el desarrollo del emprendimiento creativo y la apropiación de nuevas tecnologías. Ha sido director del TIC-TAC, el tanque de pensamiento de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, consultor de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo, director del Observatorio Iberoamericano de Derecho de Autor, Developing Creative Economies Program Manager del British Council y coordinador del Programa de Economía y Cultura del Ministerio de Cultura de Colombia. También tenemos a Marcela Jiménez, quien tiene un posgrado de Gestión de Ciudades y Emprendimientos Creativos por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es maestra en Administración por el Centro de Estudios Avanzados en Administración. Es licenciada en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 20 años de experiencia en la gestión cultural y actualmente dirige el programa Imaginación en Movimiento, Empresas y Emprendimientos Culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en el que se profesionaliza la práctica artística y cultural y el patrimonio a creadores, promotores y gestores. Ha capacitado a nivel internacional a más de 3.500 representantes de proyectos culturales, colectivos, promotores, empresas culturales y artistas individuales en herramientas para la gestión de proyectos en el sector privado, gubernamental, así como con organismos internacionales, y ha asesorado y evaluado más de 500 proyectos artísticos y culturales. También tenemos a Ángel Mestres el día de hoy, quien es director de Transit Projects en Barcelona, España,
coordinador académico del Máster de Empresas e Instituciones Culturales y del posgrado de Dirección de Proyectos Culturales, ambos en la Universidad de Barcelona. Ha sido presidente de Abacus, director de Recursos Externos y Comunicación del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona y director general de Distesa Grupo Anaya. Como docente, ha trabajado en diferentes universidades y administraciones de América y Europa. Como gestor y consultor, ha conceptualizado y desarrollado proyectos educativos y culturales en Argentina, Chile, Paraguay, Portugal, Brasil, Venezuela, Uruguay, Perú, Cuba, México y Colombia. Puedes seguirlo en Twitter e Instagram como @mestresbcn. Y finalmente tenemos a Diego Ramírez, quien es ingeniero industrial de la Universidad del Valle con una especialización en cooperación internacional y gerencia de proyectos para el desarrollo del externado de Colombia y producción de cine en The New School University en Nueva York. Ha sido miembro de la Junta Directiva de Proimágenes Colombia, productor de películas como Perro come perro y productor ejecutivo de series de televisión como Escobar, El patrón del mal para Caracol Televisión. Es fundador y productor general de 64A Films. Adicionalmente, es uno de los fundadores y actual presidente de la Asociación Colombiana de Productores Independientes de Cine y del Audiovisual. Fundador y vicepresidente de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Vicepresidente de FIPCA, Federación Iberoamericana de Productores de Cine y Audiovisual. Y es miembro del Consejo Directivo de GEDA Colombia. Bueno, quiero agradecerle en nombre de la Facultad de Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, del Consejo Estudiantil de la Facultad de Economía y de la Fundación Bibliotec a todos nuestros panelistas del día de hoy. Sabemos que realmente sus agendas están muy, muy ocupadas y realmente valoramos mucho su esfuerzo e interés por estar aquí y por ayudarnos a nosotros, los jóvenes, a contribuir a la construcción de un mejor país. Ahora bien, para entrar un poco en materia, vamos a contextualizar un poco acerca de cuál es el panorama del sector creativo y cultural a nivel mundial y a nivel Colombia. Entonces, algunos datos interesantes son los siguientes. En el mundo se genera ingresos anuales de alrededor de 2.250 millones de dólares y unas exportaciones equivalentes aproximadas a 250.000 millones de dólares para todo lo referente al sector cultural y creativo. De la misma manera, se proporcionan 29.5 millones de empleos en todo el mundo y se emplean a más personas de entre 15 y 29 años que en cualquier otro sector. En la Unión Europea, esta cifra de empleados es de 8.7 millones de personas. Casi la mitad de las personas que trabajan en las industrias culturales y creativas son mujeres, y esto abre nuevas oportunidades para abordar las desigualdades de género. Según una encuesta que se realizó para el fin del 2020, en Europa, para el fin de 2020, el 21.7% de los empresarios esperan pérdidas de más del 30% en sus negocios, mientras que cerca del 10% esperan pérdidas de más del 50%. Finalmente, otra cifra que tenemos acerca de todas las repercusiones que ha tenido en el sector el coronavirus y las medidas que se han tomado los diferentes gobiernos para evitar la propagación del virus, es que los museos europeos han sufrido pérdidas semanales del 80%. Ahora, datos acerca de Colombia, de la industria en Colombia. En el 2013, Colombia estaba catalogado como el cuarto productor de cine en Latinoamérica, como el top 10 de los exportadores de videojuegos y como el segundo exportador de bienes culturales de Sudamérica con un 10.4% de participación. Según datos recolectados por el DANE, para el 2018, las actividades de economía naranja aportaron un 3.2% del total de las finanzas nacionales, 28.4 billones de pesos a precios corrientes. Las creaciones funcionales aportaron 13.12 billones, las artes y patrimonios 7.95 billones y las industrias culturales 7.34 billones.
Las actividades de la economía naranja en el 2018 ocuparon 539.933 personas, lo cual significó un crecimiento del 4.1% con relación al 2017. Billones. En las industrias culturales trabajaron 72.004 personas, 62% de estas asalariados y 38% independientes. Y las exportaciones colombianas representaron 238.9 millones de dólares para ese año. Ahora, debido, como lo hemos mencionado anteriormente, a las medidas que adoptó el gobierno para evitar la propagación del coronavirus, se tiene que la cancelación de conciertos y demás eventos de entretenimiento han causado pérdidas calculadas hasta el momento de 20.000 millones de pesos. La industria del cine dejará de recibir 5 millones de espectadores y han perdido 60.000 millones en boletería y 30.000 millones por confitería. Ahora que ya tenemos este panorama general del mundo y de Colombia, quiero darle la palabra a nuestros panelistas para que nos den una reflexión acerca de la situación actual y futura de la industria y bueno, y qué se espera y desde sus ámbitos, qué se espera de la industria cultural y creativa pronto y también en un futuro cercano y en un futuro no tan cercano. Entonces, para esta parte, sugiero el siguiente orden. Comenzamos con el viceministro Felipe Buitrago, luego el señor Ángel Mestres, luego Marcela Jiménez y luego Diego Ramírez. Entonces le doy la palabra al señor viceministro. Muchas gracias, Alejandra. Un agradecimiento especial a la universidad, a Bibliotec por organizar este evento. También un saludo muy especial para los compañeros de panel, a Marcela, a Ángel, a Diego por estar aquí. Un honor estar compartiendo con ustedes este espacio y compartir experiencias. Y obviamente a todos los que están conectados en este momento, un saludo muy especial. La situación es dramática. Sin duda la pandemia golpea la cultura en muchos aspectos. El primer aspecto, que es el más evidente, fue el económico. Ahorita les comento algunas cifras que tenemos nosotros. El segundo es el impacto emocional, la naturaleza de los intercambios culturales que mayoritariamente se dan precisamente en encuentros que implican aglomeraciones, pues ha implicado no solamente que no podamos disfrutar de la cultura, sino que el vínculo que une generalmente al artista, al creador con su audiencia, pues también se ha roto. Y el tercero, pues que ha habido una especie de contracción por parte de la población con respecto a la parte emocional. Aquí, pues digamos, en esos tres frentes, en términos prácticos, se manifestó en el caso de Colombia con que de manera inicial tuvimos que dar cierre a 5.600 infraestructuras culturales en todo el país. Esto involucraba 1.500 bibliotecas, 1.200 salas de cine, 700 museos, 178 salas concertadas, más de 350 auditorios. En fin, una situación dramática en términos de los espacios para la cultura. Si a eso le sumamos que el encerramiento en los hogares generó una contracción profunda en el gasto de los hogares en cultura. Cuando vemos los primeros 2 meses del año, enero y febrero, estaban presentando tasas de crecimiento real por encima del 7% en el gasto de los hogares en cultura. Es decir, estamos llegando a cifras récord de crecimiento en el sector. Se estaba viendo también una dinámica muy positiva en la economía. El contraste con marzo y abril es una contracción del 60% con respecto a marzo y abril del año 2019 en la dinámica del gasto de los hogares. Ya para mayo vemos una recuperación, entre comillas, donde la contracción comparada es de apenas el 40% y ya la que observamos para junio es una contracción comparada de aproximadamente el 26%. En conjunto, lo que estamos observando como impacto potencial, estos son cifras preliminares y hasta cierto nivel especulativas, es una contracción del valor agregado para el sector en lo que va del año y en lo proyectado para el segundo semestre del orden del 15 al 20%. Y esto significa que en riesgo están o ya se han generado pérdidas de empleos entre los 95.000 y los 140.000 para este año. Esto es un impacto dramático. Esto no hay forma de ponerlo bonito, simplemente esas son las cifras y frente a esas realidades que tenemos que prepararnos. Y precisamente desde el gobierno pues hemos preparado en una serie de respuestas en la medida en que las herramientas a nuestra disposición nos han permitido tomar decisiones. Las instrucciones
del presidente al principio de la situación de crisis fueron muy claras. Primero, la salud, después, mitigar los efectos en los más vulnerables y tercero, movilizarnos hacia la protección de los empleos, porque en últimas, si no cuidamos los ingresos de los hogares y la capacidad de consumo al final del día, pues todos los demás esfuerzos terminan siendo inútiles inclusive en el corto plazo. En ese orden de ideas, una serie de medidas que incluyen decretos legislativos, es decir, decretos de emergencia, junto con unas medidas ordinarias que ya veníamos adoptando y el redireccionamiento de recursos del orden nacional, del orden regional y la inyección de recursos frescos, de manera combinada, estamos hablando que ya se han generado de una manera u otra para lo que va de la pandemia y que están en proceso de ejecución, alrededor de 800.000 millones de pesos, con los que esperamos tener un impacto que permita preservar o recuperar alrededor de 25.000 empleos en el sector. Tenemos también en paralelo ya desarrollado una estrategia junto con los ministerios y las demás entidades que hacen parte del Consejo Nacional de Economía Naranja, pero particularmente con dos ministerios que tienen una influencia muy grande en los empleos y en las dinámicas del sector, que son el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y entre todos tenemos, junto con el trabajo que se hace con el Ministerio de Hacienda naturalmente, en este momento prediseñado el paquete de reactivación para el sector, que involucra inversiones o estímulos a las inversiones o créditos blandos o una combinación de factores diferentes del orden de los 2,1 billones de pesos. Con esto, de manera conjunta entre todos estos paquetes, esperamos lograr preservar o recuperar entre 90.000 y 100.000 empleos en los siguientes 12 meses, digamos, continuado a lo que estamos en este momento, y obviamente con una recuperación menor, pero ya más estable hacia el final del segundo semestre del próximo año. Todo esto obviamente va de la mano con las medidas que se vienen tomando en materia de reactivación económica de diferentes sectores, los protocolos que trabajamos con los ministerios de salud y hoy en día ya tenemos más o menos para efectos prácticos protocolos disponibles para alrededor del 80-85% de las actividades del sector cultura. Sin embargo, la reactivación se va dando de manera dispar según las regiones del país, de acuerdo con lo que cada municipio determina que es lo más conveniente para efectos de poder reactivarse. Eso es como en términos generales el panorama en lo que estamos en este momento. No es muy halagador, pero somos conscientes y positivos que las medidas que se vienen tomando pues son medidas orientadas precisamente a reactivar las actividades en el sector. Al final del día, lo que nos ha demostrado la pandemia es que la dependencia grande del sector es el consumo de los hogares, es decir, es la relación que hay entre la generación de productos culturales y las personas que consumen esos productos culturales por razones de entretenimiento, de crecimiento personal, de construcción de capital social, etcétera. Entonces, la prioridad es efectivamente recuperar esas dinámicas para que de cualquier manera la dinámica, la relación entre los artistas y los creadores y sus audiencias y las comunidades se preserven, que al final del día es lo que hace también de la cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, viceministro. Ahora seguimos con Ángel Mestres. Hola, buenas tardes. Aquí en Colombia, aquí ahora ya puntito de entrar en la noche en España. Un placer poder estar con ustedes, un placer poder compartir el debate. Gracias a la Universidad del Rosario, a los alumnos de la Universidad del Rosario que estáis organizando esto y, por supuesto, a la Fundación Bibliotec y a las personas que están detrás de esto, porque María Luisa Holguín es la que me ha invitado y la que difícilmente le puedes decir que no a algo, ¿de acuerdo? Dicho esto, un placer estar compartiendo con Felipe. Felipe, un saludo, un abrazo muy grande. Lo que has contado desde la responsabilidad pública no es fácil y te deseo mucha suerte porque realmente son momentos muy duros, tú lo has dicho. Un abrazo también a Diego que yo creo que es de los productores de cine que conozco, que he visto casi todo lo que ha producido. Ahora le comentaba alguna cosa antes de empezar, con lo cual un placer conocerlo, yo no lo conocía, con lo cual aquí grata coincidencia, ¿de acuerdo? Y también a Marcela, que hemos coincidido también, Marcela, en el posgrado de Córdoba, de la Universidad de Córdoba. Dicho esto, yo no entraré tanto en datos, porque yo estoy en el sector privado y en la docencia en la universidad, no entraré tanto en datos cuantitativos, pero sí que hay algunos puntos en común con lo que ha dicho Felipe. Primer elemento, dramático. Estamos hablando que en España han muerto 28.500 personas.
Ya sé que las cifras son frías, las cifras son duras, las cifras, pero es igual, aunque fuesen 2.000 o aunque fuesen 28.501. No es tanto la cifra, sino que estamos hablando de algo que nos afecta y que todos, de alguna de otra forma, hemos perdido seres queridos, amigos, profesionales. Segundo, tenemos un bajón del PIB de más de 10 puntos. O sea, una bajada del Producto Interior Bruto de más de 10 puntos, yo creo, en un momento tan corto de tiempo, en un espacio tan corto de tiempo, se hace difícil la predicción de cuál será el impacto real. Cuando hablamos de esas pérdidas del 30, del 50%, tenemos de pensar que esas pérdidas del 30-50% estamos hablando de, en el caso de lo que ha pasado hasta ahora. Hoy mismo American Airlines ha anunciado que tiene unas pérdidas de 3.600 millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando de que en el sector cultural estas pérdidas es que hemos dejado de poder, primero, exhibir, y por tanto la suspensión de actos fue inmediata, los cierres exactamente igual, podríamos repetir el discurso, Felipe, que has dicho tú, cierres de teatros, cierres de salas, cierres de bibliotecas, cierres. Y en esa primera fase, en ese primer elemento, que duró hasta hace un mes aproximadamente, nos encontrábamos también lo mismo, que el gobierno, de una forma efectiva, y cuando hablo gobierno, hablo tanto de gobierno a nivel estatal, como a nivel autonómico, como a nivel local. Creo que los gobiernos han hecho una labor encomiable con estos decretos de alarma, estos decretos son los que dan seguridad jurídica a algunas de las decisiones que nos hemos de mover. Por lo tanto, bienvenidos sean. Y hemos tenido una serie de decretos y digamos que, por resumirlo muy rápidamente, en la primera fase estos decretos lo que hicieron era ordenar bastante en una situación absolutamente dramática y caótica. Y ahora estamos en una segunda fase donde, si han leído, estamos repuntando otra vez. O sea, esperábamos todo el mundo que los rebrotes fuesen más adelante. Pues no, estamos repuntando. En Barcelona estamos al límite de si son brotes o hay contacto, contacto comunitario. Y por lo tanto, a partir de aquí, esa delgada línea roja es muy complicada. Estamos así ahora justo en Barcelona, pero estamos así en otras ciudades. Por lo tanto, ¿qué pasó? Uno, se suspenden actos. Hay una pérdida de ingresos que pasan de todo a nada en 24 horas, para entendernos. Y tercero, hay ciertas formas de difusión digital, como la que estamos viviendo, que se van imponiendo y que intentan hacer algunas cosas, como el festival que vi con ustedes de Colombia Crea, ¿vale? O estos diferentes festivales que hemos visto. Todo esto yo me gustaría añadir, lo digo para ser complementario un poco a Felipe, y seguro que ellos también habéis trabajado en esta línea, que es que lo que ha funcionado fundamentalmente es las relaciones de confianza entre el sector cultural, el sector público, el sector privado, la academia. Esa relación de confianza es la que hace que la escucha sea fundamental. Es decir, no se pueden tomar medidas desde los ministerios, no se pueden tomar medidas desde las administraciones, y he dicho antes que creo que aquí se han ido tomando las medidas estoy bastante de acuerdo dentro del caos, ¿de acuerdo? Pero siempre, si se escucha, si se abren, empieza espacios de diálogo con ese sector cultural. El sector cultural lo tiene muy complicado. Nos encontraríamos en un sector cultural que hemos de entender también que es un sector cultural que va, por decirlo a nivel global, desde el Cirque du Soleil, es decir, mainstream, absolutamente mercado 100%, al sector cultural que es aquel centro cultural. Y por lo tanto, esa escucha implica que las decisiones de ayuda al sector cultural tienen que hacer un cambio en dos direcciones. Con el retrovisor, es decir, antes de la pandemia, lo que teníamos que ver es todo lo que estaba en marcha, cómo podemos ayudarles para que cierren esas subvenciones, para que cierren esos acuerdos, para que cierren esos contratos, y por tanto eso es muy importante, la escucha. Por ejemplo, en general nos encontramos que no hay subvenciones que ayuden a la estructura de las organizaciones, y ahora empezamos a hablar de que hay esas subvenciones que ayudan a la estructura. Y la segunda es prepararnos para un proceso que es evidente que, salvo que llegue una vacuna, nos encontramos que será un proceso largo y que es precario. Termino ya con 3 frases. La primera sería que nos encontramos en una situación absolutamente dramática y que no tenemos una salida clara. Por lo tanto, creo que vamos a estar hablando de bastante tiempo y se va a alongar. Segundo,
las medidas en la cultura que se pueden tomar en muchos equipamientos son que la cultura es segura. Lo digo porque para encontrar ese equilibrio entre sanidad y seguridad sanitaria, entre sanidad y sostenibilidad económica de la cultura, creo que las medidas que se están tomando, por ejemplo, en Barcelona ha habido una polémica enorme y creo que la cultura es segura. Los museos que han abierto en esto no ha habido ningún brote. Los pequeños festivales que han abierto no ha habido ningún brote. En las bibliotecas que han abierto no ha habido ningún brote. ¿Por qué? Porque las medidas eran seguras. Por lo tanto, me parece importante porque si no, no podremos activar la economía. No podemos activar. Y es un equilibrio muy complicado, pero no es lo mismo una discoteca, que no es lo mismo una fiesta que esté descontrolada a un evento que está controlado. Y por último, acabo con una frase que es, en esta pandemia, quien no ha decidido es que no ha pensado lo suficiente. Y quien se ha equivocado es que ha decidido. Y esa es la tensión. Gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Ahora continuamos con Marcela Jiménez. Gracias, muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer la invitación a la Unidad del Rosario, felicitar a la facultad, a los estudiantes, a los maestros, a todos los que hicieron posible este evento, porque es bien importante que desde las universidades se empiecen a tocar estos temas, sobre todo el tema de la sostenibilidad, el tema del emprendimiento. Y yo quisiera presentar algunas láminas un poco para poner en contexto qué ha pasado no solamente con el sector artístico, sino con quienes estábamos trabajando o seguimos trabajando, pero ahora de otra forma con el sector cultural. Y en este sentido, vamos a ver, espero que se pueda ver rápidamente. El programa Imaginación en Movimiento, Empresas y Emprendimientos Culturales tiene ya 12 años y lo que hacemos ahí es profesionalizar las prácticas de la comunidad artística y cultural. Precisamente todo esto que es administración de proyectos, plan de negocios, Canvas, la importancia que tiene la cultura. Este programa fue promovido, fue calificado como buena práctica a nivel internacional por Agenda 21 de la Cultura. Y pues seguimos ahí precisamente esta parte de cómo transitar de las solo subvenciones gubernamentales a la inversión y al patrocinio, buscar las redes, lograr pues ofertas más atractivas. Este programa está enfocado precisamente a la inclusión social, a promover la inclusión social, el crecimiento económico, la generación de empleo, interculturalidad, desarrollo humano. Y bueno, lo que nosotros estábamos haciendo, estos eran nuestros resultados, son egresados del programa, cuántos empleos estaban generando, directos y también a empresas auxiliares. Entonces, esto es un poco lo que nosotros hacíamos y pues como uno dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? ¿Por qué? Porque bueno, aquí está la realidad que tenemos hoy. Este es un evento cultural en la principal plaza de México, de la Ciudad de México, que es el Zócalo capitalino, y hoy tenemos un Zócalo de esta manera, ¿no? Entonces, es cierto que la mayoría de los artistas han tenido que parar, 90% ha tenido que parar, están cerradas todas las salas de cine, de teatro, los conciertos, todo se pospuso. Ayer o antier ya anunciaron que el Festival Cervantino pues no se cancela propiamente, pero va a haber algunas cosas en digital o en virtual. Casi todos los festivales importantes, como el Festival de Ópera de Morelia, también fue virtual. Hay también una falta precisamente ahorita de alfabetización digital. Todo, y además es bueno que la cultura sea social, que estemos con la gente, que haya ese contacto. Sin embargo, pues nadie estábamos preparados, menos muchos de los artistas, a estar trabajando por plataformas digitales. Nos hemos abocado hoy a trabajar con ellos para que aprendan a utilizar las plataformas, marketing digital, comercio electrónico, cómo reorganizar sus proyectos, ver la pertinencia de los proyectos que estaban teniendo, porque muchos pensaban,
esperar a que esto mejorara, a que regresara la normalidad, pero pues esto no va a regresar, ¿no? Entonces hemos tratado de trabajar con ellos, pues seguir adelante, revisar esa pertinencia de los proyectos. Hicimos como primer taller fuerte uno de presupuestos para los proyectos, porque ahora, aparte de lo que ellos ya tenían considerado, pues hay que ver todas estas medidas sanitarias. Sabemos que ninguno de ellos está percibiendo ahorita el recurso, y bueno, a partir de esta paralización de las actividades culturales, los artistas y creadores han empezado a organizarse como algunos frentes, como algunos colectivos para platicar con las autoridades. Hace poco se les otorgó un crédito de 25,000 pesos a pagar a 3 años, pero realmente no hay una política para el rescate de estos proyectos, estos emprendimientos. Es muy triste, cada día nos enteramos de que un teatro cierra, de que otro proyecto, hay algunas cantinas aquí que eran muy, tenían mucha popularidad porque aparte había conciertos, había poesía, y hoy ya anunciaron que van a cerrar. Creo también pues que los artistas y creadores necesitan ahorita empezar a tener nuevas herramientas, y sobre todo herramientas digitales, porque bien dicen que lo que no se ve no existe, ¿no? Creo que es momento de empezar a hacer las alianzas, de trabajar con gente del área audiovisual, de redes, de software. Creo que eso es un poco lo que puede salvar esta situación, porque pues el artista solito ahora menos va a poder, ¿no? Si antes no podía, ahora menos va a poner si no se hacen estas redes. Entonces, yo lo dejaría ahorita ahí, exactamente, y pues más adelante les comento qué es lo que estamos haciendo. Nada más les anuncio, por ejemplo, ahorita el 4 de agosto vamos a tener un encuentro de negocios con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y los artesanos de Ciudad de México. Muchísimas gracias, Marcela. Por último, Diego, le doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a la universidad por la invitación a este panel. Muchas gracias a María Luisa, amiga desde muchos años, también por la invitación. Mucho gusto, señor viceministro Felipe, encontrarnos. Cada semana casi nos encontramos en trabajo, que de verdad es una de las cosas buenas que podemos decir de esta pandemia, y es que nos ha acercado mucho más al sector, tanto el trabajo gremial que hemos hecho al interior de todo el sector privado, así como también cómo el sector privado se ha acercado y el ministerio se ha acercado a nosotros para que nos miremos a los ojos y trabajemos en conjunto, como debe ser. Y mucho gusto, Marcela, y mucho gusto, Ángel, conocerlos en este momento y pues bajo estas circunstancias, pero pues eso es, es lo que hay. Como entiendo que muchas de las personas que están haciendo parte de este panel no son solamente del sector audiovisual, yo quería hacer como una visión muy general de la situación, de cómo veníamos y qué es lo que nos estamos enfrentando. Lo que había sucedido en el mundo en términos audiovisuales en los últimos años es que se han dado estábamos como en el momento de mayor urgencia, o sea, el sector audiovisual estaba en absoluta ebullición con lo que sucedía específicamente con las plataformas en el mundo, de lo que conocemos pues como Netflix, como Amazon, Apple, todas estas plataformas que habían logrado una cosa, y era expandir los mercados para que ya los productos audiovisuales, en este caso, llegaran no solamente a 5 o 7 mercados, que era como normalmente llegaba uno con una película colombiana, por ejemplo, se distribuía, pero realmente llegaba a 5, máximo 10 mercados. Ahora estamos llegando en un clic a 192, 195, a veces hasta 200 mercados. Y esto era una cosa muy buena, es una cosa muy buena porque permite una cosa muy importante, y es que se puedan producir contenidos para nichos. Antes, hacer contenidos para nichos específicos era muy complicado porque un nicho en 5 mercados era un micro nicho.
ahora un nicho en 192 mercados es un mercado global importantísimo. Eso venía sucediendo. En este año era lo que todo el mundo decía el año pasado, que este año iba a ser la guerra de titanes, porque este año era donde salía Apple con todo lo suyo, donde Disney salía con toda la artillería y donde nosotros como productores y creadores de contenidos, pues íbamos a tener una gran oportunidad allí. ¿Qué ha pasado con eso? Pues que se ha vuelto exponencial. La gente encerrada en sus casas ha incrementado el consumo en este tipo de plataformas y podríamos decir que la oportunidad se ha abierto un poco más. Sin embargo, y eso también ha causado una cosa, y es la aceleración de la sofisticación del consumidor. El consumidor ahora es muy sofisticado y esa sofisticación implica que es mucho más exigente con la calidad, con la variedad, con la profundidad de los contenidos. En un momento donde las barreras entre el cine y la televisión ya no existen. Y lo que estamos viendo en este momento con estas super series de 10 episodios es que realmente es una película que está contada en 10 episodios porque el lenguaje que se utiliza es absolutamente cinematográfico y eso tenemos que entenderlo nosotros desde los productores. Entonces, se han abierto los nichos, se ha elevado el consumo, se ha sofisticado el consumidor y esto pues desde ese punto de vista es bueno y sabemos lo que va a suceder, que yo creo que se va a acelerar y es que de, de tantas... ¿Aló? De tantas plataformas que existen, en este momento van a terminar quedando solamente dos plataformas porque el consumidor no va a tener la capacidad de pagar 7 o 8 dólares multiplicado por las 10 plataformas principales que hay en este momento. Y eso va a generar que algunas plataformas van a dejar de ser streaming VOD, o sea, que se paga por el streaming, sino que van a tener también un poco parecido a la televisión abierta, van a tener comerciales allí incluidos. Ese es como el panorama donde allí nos llama a algo en este momento y es que esta es la oportunidad de trabajar mucho en lo que es Colombia como productor de contenidos, como creador de propiedad intelectual, que eso es un mantra que yo repito cada vez que me ponen un micrófono adelante, que lo hemos hablado muy profundamente con el ministerio, ellos también creen profundamente en esto y es que Colombia ha logrado crear unas herramientas que son importantes, como la ley 814 que nos permite inversión en el cine, como la ley 1556 que atrae proyectos internacionales, pero nosotros en este momento tenemos que movernos hacia lo que es la producción de propiedad intelectual. Y para terminar, eh, la situación en la que estamos es muy compleja, muy compleja, y creo que pues todos lo sabemos, porque por un lado nuestras películas no pueden salir a las salas de cine, por lo tanto tenemos la imposibilidad de recuperar la inversión que se ha hecho durante años para lograr que una película esté allí, y por otro lado tampoco podemos poner en marcha proyectos independientemente de cuando ya podamos salir a hacerlo normalmente, porque no tenemos acceso a la inversión, porque la inversión está golpeada en este momento. Es el momento de encontrar nuevas salidas, de encontrar nuevas formas de contar historias y de, muy importante, insertarnos realmente en el escenario internacional, que ya se han ido haciendo pasos muy bien dados desde el 2003 hasta el día de hoy para estar allí realmente compitiendo, como lo hemos venido haciendo. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, entonces ahora pasaremos a la siguiente parte de nuestro panel del día de hoy. Se le hará una pregunta específica a cada uno de nuestros panelistas. Quiero recordar que vamos a estar abiertos a preguntas del público al final. Entonces, por favor, para las personas que tengan preguntas, la pueden dejar en el chat y nosotros estaremos seleccionando las preguntas. Es preferible que las preguntas sean dirigidas a un panelista. Comenzamos entonces con el viceministro. La pregunta es, la economía naranja aportó el 3.2% al PIB durante el 2018, equivalentes a cerca de 30 billones de pesos, y generó 282.556
566 empleos directos en Colombia. De igual manera, uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo es aumentar valor agregado de la economía naranja de 15.64 billones en 2018 a 39.4 billones en 2022. Ante esto, ¿cómo trabajar para impulsar el encadenamiento productivo de las industrias culturales y creativas para generar valor agregado y, por ende, más crecimiento de la industria nacional en la situación en la que nos encontramos generada por la pandemia? Le doy la palabra al señor viceministro. Bueno, pues sin duda, nosotros veníamos con una dinámica de crecimiento, veníamos creciendo muy bien, digamos, muy alineados con unas metas que nos llevan a un promedio de crecimiento del 5%, 5,1% en el cuatrenio. Naturalmente, la contracción que va a generar la pandemia pues hace imposible el cumplimiento de esas metas. Entonces, nuestro foco pasa de aceleración a reactivación y recuperación, buscando pues, compensar las pérdidas en el menor tiempo posible, mitigar los impactos, sobre todo el impacto que genera la pérdida de empleo, y que no se vayan a romper los vínculos entre los diferentes agentes, sobre todo que esos encadenamientos que hacen viable un ecosistema creativo se mantengan. Ahí entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues dentro de las medidas de emergencia tenemos una reducción importante del 10 u 11% dependiendo de la actividad. Para 27 actividades redujimos la retención en la fuente al 4%. Esto equivale a una inyección de liquidez del orden de los 311.000 millones de pesos en esfuerzo fiscal por parte del gobierno, que ayudan a que muchas empresas puedan mantenerse a flote. No necesariamente generando utilidades, estamos en una época difícil, pero el no generar utilidades no es lo mismo que quebrarse, porque si uno logra mantener liquidez, logra mantener la empresa, solventar el momento de crisis y eventualmente recuperarse. Por otro lado, pues hemos inyectado recursos de emergencia por el orden ya de los más o menos 45.000 millones de pesos a diferentes agentes del sector cultura, más o menos unos casi 80.000 beneficiarios entre artistas, creadores y gestores culturales a través de programas de emergencia. Esto busca, por supuesto, que ellos, puedan solventar gastos mínimos. Sabemos que estos recursos son muy pocos para las necesidades grandes que tenemos, pero cualquier ayuda que permita que uno mantenga la dignidad, que mantenga la posibilidad de un ingreso, pues eso va ayudando. También lanzamos una convocatoria muy importante llamada Comparte lo que somos, precisamente para inyectar alegría, por un lado, pero también reconocer los esfuerzos del sector en todo el territorio nacional. En esa convocatoria tenemos ya 3 componentes, uno de personas jurídicas para entidades sin ánimo de lucro. En este momento estamos terminando el proceso de evaluación con la Universidad Jorge Tadeo de Lozano y muy pronto tendremos más o menos entre 1.000 y 1.100 beneficiarios en esas cesales con recursos que van hasta los 20 millones de pesos. Estos recursos están destinados a cubrir los programas de adaptación, de transición digital o de adopción de medidas biosanitarias para las empresas que hacen cultura en los territorios. Ahí tenemos una cobertura de más o menos unos 350 municipios de donde nos llegaron propuestas. Pero una propuesta más interesante aún fue la de Comparte lo que somos para personas naturales, donde entregamos estímulos de 1,5 millones de pesos como un reconocimiento al trabajo que los artistas y los creadores han venido haciendo durante la pandemia para precisamente usar el poder transformador, el poder sanador de la cultura y de las artes en sus comunidades. Esta convocatoria ha sido la de mayor alcance territorial en la historia del ministerio. Recibimos 30.200 propuestas de 1.058 municipios y corregimientos departamentales, o sea, nos llegó hasta La Chorrera en el Amazonas, nos llegaron propuestas, entonces muy importante porque es el ejercicio de mayor inclusión en términos territoriales y de participación amplia del país. También hemos logrado activar de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Fondo Nacional de Garantías créditos blandos para el sector. Ya más de 400.000 millones de pesos han sido colocados en el sector en más de 20.000 empresas. Sabemos que muchas empresas necesitan créditos y no han podido llegar. Por eso recientemente lanzamos una nueva convocatoria con una nueva línea de crédito que tiene 1 billón de pesos dentro de las actividades más afectadas por la pandemia. Hay alrededor de 65 actividades, de las cuales 26 son de la economía naranja, y ahí tenemos un cupo de 1 billón de pesos
tasas compensadas en el 80% y periodos de gracia de 12 meses, que eso es muy importante para ciertas actividades que sabemos que en los clientes 3, 4, 6, 8 meses no van a abrir, pero recibir un crédito que tiene un periodo de gracia de 12 meses viabiliza la operación financiera y de esa manera empezamos a darles también un poco más de aliento. Por otro lado, pues tenemos la implementación de medidas del orden ordinario, la implementación de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, donde tenemos dos herramientas muy poderosas. Uno es el Decreto 474, que estoy seguro que Diego conoce muy bien y que amplía los beneficios y el ámbito de cobertura de la Ley 1556. Y tiene un enfoque muy importante en atraer inversiones extranjeras para la producción en Colombia. Esto es muy importante para transferencia de tecnología, formación de capacidades técnicas, generación de redes entre los productores locales y los internacionales, y finalmente también es una posibilidad muy grande de inyectarle recursos y crear oportunidades en un momento en que hay dificultades de financiación en el sector, pero que sabemos que en ciertos ciclos internacionales hay recursos importantes que pueden ayudarnos a solventar la crisis. También tenemos el decreto 697, un decreto que es revolucionario en su concepción porque toma un beneficio que ya existe para el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación y para hacer películas nacionales y lo extiende a todas las actividades de la economía creativa, es decir, a todos los proyectos de economía creativa, ahora se les puede aplicar un descuento del 165% a donaciones o inversiones para la realización de esos proyectos. Esto es muy importante porque si combinamos los dos decretos, el 474 y el 697, estamos hablando de 561.000 millones de pesos en inversiones con beneficios tributarios. Esto se traduce potencialmente en la preservación de alrededor de 17.000 empleos solamente por ahí. Ya cuando hablamos de la posibilidad de, y esto es únicamente para el siguiente semestre, cuando hablamos del próximo año podemos pensar en cifras similares o inclusive superiores y de esta manera empezamos a sumar recursos precisamente para que en medio de la crisis las cadenas de valor que van de la creación a la producción, a la distribución y finalmente al consumo por parte de la audiencia, del público de cada disciplina creativa, pues se mantengan. Sabemos que sin duda igual va a haber impactos negativos que tendremos que asimilar y tendremos que buscar la mejor manera en la medida que se van manifestando, porque bien lo decía Ángel, en este momento hay cosas que no sabemos. Recientemente había un paralelo con este equivalente está en un coma inducido. Los cierres que hemos vivido, la situación que hemos vivido es un coma inducido, es decir, paramos ciertos efectos, pero todavía no sabemos y no tenemos todavía la ventaja de haber visto pasar el tiempo para evaluar los impactos reales y más nocivos de la situación. En la medida en que vayamos encontrando esos impactos y podamos ir desarrollando herramientas, pues iremos adicionando las herramientas correspondientes para poder mantener al máximo la dinámica y sobre todo cuidar los procesos de formación, creación, producción cultural en los territorios. Muchísimas gracias, viceministro. Ahora seguimos con la pregunta específica de Marcela Jiménez. Según el BID, el 39.5% de los emprendedores creativos de una muestra encuestada reportaron que la causa principal de fracaso de sus negocios fueron fallas de las finanzas y planeación estratégica. Asimismo, The Failure Institute descubrió que la mayoría de los emprendimientos de estas industrias no prosperan debido a causas internas entre los que se encuentra administración deficiente y estudios de mercados insuficientes. Frente a esto, ¿es posible emprender una idea de negocio en la industria cultural en la actual situación en la que nos encontramos y cómo lograrlo? Le doy la palabra a Marcela. Gracias. Pues creo, y me llamarán optimista, pero creo que es el momento precisamente de que todos aquellos que quieran emprender empiecen precisamente por capacitarse, por profesionalizarse. ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se pudiera hacer con el nuevo escenario que estamos viviendo? Y es cierto que las empresas generalmente a los 2 años cierran. Y esto se debe precisamente a que no saben de administración, no hicieron un plan de negocios. Muchos, luego les hago broma a los artistas, le digo, pero pasa en otros países, aquí no, hacen su asociación civil porque eso decía la convocatoria,
y después cuando acaba la convocatoria ya no saben qué hacer con la asociación civil. Muchos de ellos no tienen registradas sus obras porque no tienen esa visión de que también la propiedad intelectual genera valor, que agrega valor a todas sus producciones. Muchos no tienen ese registro. Había un dicho aquí que las micro, pequeñas empresas eran muy religiosas porque pues se abrían como Dios les da a entender y van para donde Dios quiera, ¿no? Entonces, pues eso no puede suceder y menos en estos escenarios. Se dice también pues que en estudios que se hacen desde la Secretaría de Economía, que aquellos emprendimientos que tienen un acompañamiento en una incubadora, en un centro de innovación, tienen 85% más de posibilidades de sobrevivir que aquellas que no lo hacen. Entonces, creo que es el momento ahorita, precisamente, de quienes quieran emprender, hacerlo, pero con estos acompañamientos. Hoy nosotros estamos trabajando precisamente en darles herramientas digitales, estamos trabajando mucho en lo que es la propiedad intelectual, propiedad industrial, les estamos dando algunos talleres que antes no eran como muy solicitados sobre patentes, sobre marcas, porque también de repente piensan que las marcas es solo para empresas comerciales, ¿no? Cuando pues eso le da un distintivo, te posiciona. Entonces creo que sí es importante esta profesionalización antes y después de la pandemia, pero hoy más que nunca empezar a trabajar con estos temas, marketing digital, como yo les comento, la propiedad intelectual. Hemos tenido algunos casos de artistas que llegan al programa y no se dieron cuenta que habían firmado la exclusividad de su música, no se dieron cuenta que habían cedido todos los derechos de sus obras. Hay quienes fueron con un notario y dijeron, quiero hacer una empresa cultural, y el notario le dijo, sí, como no, vamos a hacer una SADCB y usted va a ser rico y famoso. Y bueno, lo que no sabía es que la SADCB pues, está muy mal vista en el sector cultural y entonces tampoco puede entrar a las convocatorias ni puede acceder a ninguna subvención porque no, las SADCB están fuera de ese ámbito, ¿no? Entonces, también de pronto creen que por ser asociación civil sin fines de lucro, pues no tienen oportunidad de cobrar, y no, yo siempre les digo, es cierto que son asociaciones civiles sin fines de lucro, pero tampoco es con fines de pobreza, ¿eh? Entonces, pues vamos viendo con ellos también las figuras jurídicas que pueden aportar o pueden consolidar su proyecto, porque no necesariamente todos tienen que ser asociación civil. Una asociación civil, por ejemplo, no puede tener preponderantemente la venta. Y si yo soy un artista plástico, un artista visual, que voy a desplazar obra, que voy a desplazar o exhibir mi producción, pues no necesariamente una AC le va a convenir. Todos estos detalles para los artistas son cruciales antes de empezar a trabajar y lanzarse al mercado, ¿no? Es cierto que los emprendedores están acostumbrados a la incertidumbre, al riesgo, pero creo que informados y con estos marcos legales, con aquellas figuras jurídicas que les favorezcan, van a tener mejores probabilidades de subsistir y más en estos nuevos escenarios. Hoy también le veo ventajas a lo digital, aunque por supuesto yo espero que esto no sea así, pero ahora estamos trabajando también con Santiago Creativo en Chile para poder hacer algunas funciones conjuntas, hacer un salón de conciertos. Estamos trabajando con la Secretaría de Cultura Federal para hacer un mapeo de las empresas culturales y creativas, no solamente para ver dónde están, sino para que se conozcan sus productos y servicios. Estamos trabajando con la Asociación Nacional de Exportadores de la República Mexicana para que ver si nos pueden diseñar como una misión de exportadora, porque si no hay en el mercado local, volteemos a ver a los mercados internacionales también. Entonces,
Estamos hablando por parte del programa con las fundaciones, que si bien es cierto que las fundaciones también ahorita no tienen muchos recursos, pero sí van a tener, y de hecho es su esencia. Precisamente estamos con una fundación de una línea de autotransporte que va por todo el sureste de México. Ellos están muy interesados en conocer los proyectos de los artistas egresados del programa Imaginación en Movimiento, para tenerlos ya en su lista de espera para el año que viene. Porque me dicen, el año que viene no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que tener dinero porque no queremos dejar de invertir en proyectos. Entonces, pues son algunas de las medidas que hemos tomado con los artistas. Ellos ven que les hace falta también todo lo digital, el marketing, hacer ahora su página empresarial, porque muchos tenían su página personal. Y yo luego les digo, bueno, es que tienes una página personal y lo mismo ahí escribe tu abuelita, que tu tía, que la foto del perro, y yo no se la puedo mandar a un empresario, ¿no? Me va a decir que eso no es serio. Digo a un empresario que quiere invertir, entonces necesitas hacer una página empresarial, un sitio web, hacer tu canal, hacer tus videos, hacer redes. Con los artesanos, que es con lo que estamos trabajando también, ahorita tienen ya una página que les están pidiendo mucho, los productos que ahí se venden para entrega a domicilio, ¿no? Y lo más importante para los artistas es precisamente no perder esa esencia de lo que significa la cultura. No es solo entretenimiento, no es solo la venta, no son mercancías, sino todo este sentido identitario, la salud emocional. Yo siempre ando peleando porque le digo, ¿cómo que no somos esenciales? En realidad la cultura es esencial, cierto que a lo mejor no podemos hacer los eventos masivos, pero sí debería estar considerada dentro de las actividades esenciales porque es la cuestión social, la salud emocional, las habilidades sociales. Tenemos artistas, por ejemplo, que estaban trabajando con niños de danza, que estaban trabajando con niños con síndrome de Down o con otros problemas psicomotrices. Se les dio, por ejemplo, un diplomado de arte circense a jóvenes en situación de vulnerabilidad, de danza aérea, porque todo esto va manejando y va equilibrando todas sus emociones. Entonces, creo que esta profesionalización es muy importante para que no mueran los proyectos. Estamos nosotros ahorita por todos los medios tratando de que no cierren, que no se desesperen los artistas. Sabemos que es una situación difícil, pero estamos buscando qué más se puede hacer con otros aliados, porque las empresas egresadas del programa pues ya habían cumplido sus 10 años de vida. Hicimos un gran evento en el Zócalo, hicimos un flash mob de Madero, que son las calles principales, de Madero hasta casi enfrente de Bellas Artes, hicimos un flash mob con todos los artistas egresados, y bueno, hoy estamos tratando junto con ellos de hacerlo, porque yo les digo, no importa, o sea, debería de haber esas políticas públicas, como lo dice Felipe, todas estas medidas para salvar o por lo menos para que no la pasen tan mal los artistas, pero no las hay. Están las convocatorias que han salido, pero les digo, pero nada nos impide a nosotros buscar otras fuentes, hacer otras redes, mirar hacia otros mercados. Entonces, es bien importante que cuando vayan a hacer un proyecto, sí tengan un acompañamiento, ¿no? Cualquier emprendimiento tenga este acompañamiento porque va a ser más fácil que siga adelante y que sobreviva. Muchísimas gracias, Marcela. Seguimos con Ángel. Su pregunta específica es la Dime. Lo digital ofrece cosas que no se logran en lo presencial. Por ejemplo, ahora un evento se puede invitar y congregar a miles de personas de todo el mundo en poco tiempo, sin requerir un espacio físico determinado. Pero también está el tema de la preferencia de la gratuidad. ¿Cómo aprovechar lo que está pasando para generar nuevos modelos de negocio y estrategias para trabajar que permitan ser viables económicamente? Gracias, Alejandra. Lo ligaré un poco a la intervención de Diego, un poco para intentar contestar a la pregunta. Se me ocurre contestar a tres niveles. Un primer nivel a nivel, digamos, global.
¿no? En estos momentos, todo lo que está pasando, lo de la pandemia, lo único que ha hecho es acelerar el proceso tecnológico. Es decir, antes de la pandemia ya veíamos que había una tendencia, y Diego lo decía, es decir, una atomización, habría más cantidad de plataformas, etcétera, 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 ¿no? Y la pandemia ha mutado algunas opciones de usuarios, como él decía, pero que el tema tecnológico estaba por explotar es evidente. A nivel global, ¿qué nos encontramos? Por resumirlo muy rápido, nos encontramos que en el mundo hay dos, más un tercero, pero dos tendencias, después hablaré del tercero, ¿no? Hay dos tendencias que están marcando. Es decir, hay una tendencia donde dice, oye, todo lo que pasa en la red queremos que lo controle el Estado. Hay una segunda tendencia que dice, no, no, todo lo que pasa en la red queremos controlarlo el mercado. La primera, liderada por China. La segunda, liderada por Estados Unidos. Y hay una tercera de muchos de nosotros que decimos que todo el tema de la red, como es una estructura horizontal y plana, podría estar gestionado por la ciudadanía. ¿Cuál es la diferencia? Que tanto los chinos como los americanos tienen 1.000 millones de usuarios cada uno dispuestos a hacerlo de la manera que dicen. Es decir, hay 1.000 millones de personas que están dados de alta en redes 5G de China que están de acuerdo que lo controle el Estado. Hay 1.000 millones de personas que están dispuestas y están pagando contenidos ¿para qué? Para que lo controle el mercado. Y los que estamos en un debate más abierto, no tenemos esa masa crítica. Y por lo tanto, esa masa crítica nos hace inofensivos hacia ese sector, ¿no? Para entendernos. Por lo tanto, el primer global es esta tensión, esto tecnológico ha llegado para quedarse y lo vamos a ver. Segundo elemento, más académico, voy bajando, al académico. El tema académico, si lo entro en el tema académico, teníamos el año pasado la publicación del libro de Barico de The Game. En el libro de Barico de The Game, que aconsejo la lectura, es casi la Biblia de lo que está pasando estos días, ¿no? Nos está diciendo algo, Barico, que es, hay una serie de ultramundos donde se hacían una serie de actividades en unos horarios determinados, en unos escenarios determinados, donde se tenía que comprar cosas en unos lugares determinados, donde había unos gurús que recomendaban esos lugares determinados. Y estos ultramundos, según Barico, poco a poco se iban despoblando, porque emergían otros ultramundos digitales. Y por lo tanto, la pugna no era en estos momentos decir si la tecnología ha llegado para... No, no, no. Es que nos encontramos que los usuarios digitales de un museo como el Louvre o de un museo como el Picasso cada vez son más que los usuarios. Y cuesta más plata poder atender a esa gente. Y por lo tanto, Barico que dice que estamos en un ultramundo que se está despoblando y que nos encontramos ante un reto importante de ver cómo articulamos esa respuesta. Si lo aterrizo a un tercer nivel, ¿no? A un tercer nivel que sería ya a nuestros proyectos cotidianos, con cosas que ha dicho Pedro, Felipe, es que está aquí como Pedro y Felipe, recuerdo, con Felipe, con Diego, con Marcelo, ¿no? Exacto, ya, por eso, pero perdón, ¿vale? Entonces, resulta que ha sido un lapsus. Entonces, allí sí que me parece importante decir que el tema de la digitalización no es un problema tecnológico. El problema de la digitalización es un tema cultural. Y, por lo tanto, ¿qué hace? Nosotros hemos de hacer cambios en los procesos y también en la actitud de los usuarios. Tampoco la gente iba tanto al teatro. Tampoco la gente estaba dispuesta a pagar. Y por lo tanto ahora estamos en un problema exactamente igual. Pero lo que ha hecho, ¿qué ha hecho el COVID? El COVID lo que ha hecho es acelerar esa necesidad de cambio. Lo que ha hecho es, lo que ha pasado, Diego, en el sector de las plataformas, yo creo que lo que ha hecho es acelerarse porque eso es lo que venía. Porque el gran reto no del sector audiovisual, que allí lo tenéis un poco mejor, entre comillas, ¿no? Sino del reto del sector del circo, del reto del sector del teatro, de las bibliotecas, tal, es que todo el tema digital nos está, de alguna manera, pidiendo ese cambio. Y ese cambio implica, 1, regular, Estado; 2, innovar, Marcela; 3, crear contenidos, Diego. Yo no hago nada, ellos 3. Gracias. Muchísimas gracias, Ángel.
Y bueno, por último, para nuestra pregunta específica, Diego, antes de hacer la pregunta, vuelvo a recordar a nuestro público que si tienen preguntas las pueden enviar por el chat y nosotros estaremos seleccionándolas para hacer unas cuantas preguntas al final de esta ronda de preguntas específicas. Diego, el confinamiento, el distanciamiento físico y la crisis económica ha puesto en problemas a la industria cultural. ¿Cómo se ha adaptado el sector cinematográfico ante esta realidad? ¿Y qué recomendaciones podría dar a los sectores culturales para producir, comercializar y formar públicos y consumidores en esta etapa por la que atraviesa el mundo? Bueno, hola Alejandra. Gracias por la pregunta. Yo creo que lo que hemos estado haciendo es entender cómo nos debemos adaptar. Es esta nueva realidad que todavía no se entiende muy bien cómo va a venir. Y lo que hemos hecho en este tiempo, en el sector audiovisual, es trabajar en dos cosas, que algo ya lo decía inicialmente. Y es uno, en la parte gremial, el sector cultural había estado un poco desarticulado, y hablo específicamente del área audiovisual, un poco desarticulado, también porque no teníamos tiempo, porque cuando uno está en esta máquina de producir, que siempre está en un... Pedimos excusas por los inconvenientes que hubo técnicos y queremos darle la palabra a Felipe Buitrago, el viceministro, que se quiere despedir. Bueno, muchas gracias María Elisa, muchas gracias a los miembros de panel, muchas gracias Alejandra por la moderación, a todo el equipo que puso este evento a funcionar. Simplemente agradecerles a todos por la atención. Ya me toca moverme a mi siguiente reunión, esa es la naturaleza de la virtualidad ahora que nos tiene saltando de pantalla en pantalla. Pero bueno, ha sido una conversación muy edificante, espero que se hayan llevado una buena información y pues siempre estamos abiertos en el Ministerio de Cultura a resolver dudas, a recibir sus inquietudes y sugerencias y pues en la medida de lo posible a trabajar juntos para poder salir adelante. No se les olvide, la cultura, las artes, la creatividad, el patrimonio son las herramientas más poderosas que tenemos de esa nación. En este momento que no podemos estar juntos, tenemos que estar unidos para sacar el país adelante. Un abrazo. Muchísimas gracias, viceministro. Gracias. Gracias. Muchas gracias, ministro. Bueno, una vez más nos disculpamos por lo que pasó, sucedió pues un problema técnico, pero aquí estamos y vamos a continuar con el panel. Quisiera retomar la pregunta que le había hecho a Diego, la voy a volver a hacer para las personas que no se acuerden. Y la pregunta era, ¿el confinamiento, el distanciamiento físico y la crisis económica ha puesto en problemas a la industria cultural? ¿Cómo se ha adaptado el sector cinematográfico ante esta realidad? ¿Qué recomendaciones podría dar a los sectores culturales para producir, comercializar y formar públicos y consumidores en esta etapa por la que atraviesa el mundo? Diego, le doy la palabra. Bueno, sí, retomo con la respuesta que ya había arrancado. Yo creo que me quedó claro que lo que estaban ustedes haciendo desde la universidad era meterle suspenso a la situación, ¿no? Esto es pura estrategia cinematográfica de que nos hagamos sentir que era episodio 1 y ahorita estamos en episodio 2. Muy bien. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo nos estamos adaptando? Yo creo que lo que ha pasado es que esta pandemia, buscándole el lado positivo, nos ha permitido al sector audiovisual mirarnos más a la cara y trabajar más en conjunto. Para los que estamos haciendo cine o televisión todo el tiempo, es muy difícil trabajar en conjunto porque hay una razón muy básica y es que siempre estamos en rodaje. Estamos subidos en la montaña a 3.000 metros de altura, o estamos al frente de una playa, o estamos metidos en un estudio, o estamos en algún lado rodando, y difícil ver en la cara, y esto nos ha obligado a vernos a la cara y a trabajar en conjunto, y ha permitido que se acelere, así como Ángel decía ahorita, de cómo se aceleraban muchos procesos, acá se ha acelerado el proceso gremial muy fuertemente y se ha fortalecido el trabajo al interior de las asociaciones del sector audiovisual que existen. Y esto pues trae la gran ventaja de que aumentamos nuestras competencias, por ende aumentamos la competitividad como país en la medida que podamos hablarnos y encontrar en qué cosas debemos mejorar y cómo podemos trabajar en conjunto. Yo lo que diría como una recomendación
en este momento, y es que partiendo de la segunda cosa que ha sucedido también es la posibilidad de a no salir a rodar, a no poder colocar una cámara en la calle, a no poder llamar a actores, nos ha también obligado a trabajar en la parte de desarrollo, en el desarrollo de los contenidos. Entonces, hacia eso va mi recomendación y es, primero que todo, miremos lo que está sucediendo en el mundo, entendamos que el mercado, y esto lo digo para las personas de Colombia que están conectadas aquí, entendamos que de verdad, y ahora más que nunca, el mercado es global, entendamos cómo leerlo, entendamos a identificar las tendencias que existen y en la medida de entender esas tendencias, de entender que el consumidor sea sofisticado, aprendamos a desarrollar buscando encontrarnos con esas tendencias o en algún momento lo que eso se produce cuando uno genera propiedad intelectual, en algún momento generar tendencias desde acá. Creo que es un momento, dentro de todo lo difícil que es, dentro de todo lo que estamos viendo, que hay empresas que se están quebrando, de lo complicadísimo que es más en el peor momento de complicación, pues obviamente lo que tenemos es que tratar de voltear la arepa y ver qué podemos sacar bueno de esto y está en eso, en tener el tiempo de entender cómo se están dando las cosas y apuntarle efectivamente a eso con una clave muy importante y es fortalecer el trabajo en equipo. Todo el desarrollo de estos contenidos, si se hacen con equipos competentes, multidisciplinarios, diversos, van a tener mucho mejores resultados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, ahora vamos a pasar a una pregunta del público. Y la pregunta es para Ángel. Ok. Pregunta Carlos Alberto Parra. Sabemos que Europa desde hace varios años viene introduciéndose a las industrias creativas. ¿En qué errores se ha incurrido y qué recomienda para no caer en esos errores? Bueno, es una pregunta interesante, en el sentido de que lo que nos aporta la pregunta que nos hace Carlos es revisar algo que parecía la panacea. Es decir, no se puede contestar esa pregunta sin hacer una introducción y después una crítica. La introducción es que todo esto de la economía creativa nace con Richard Florida y Richard Florida lo que dice es que hay territorios donde talento, tecnología y tolerancia hacen que sean territorios altamente creativos, ¿no? Y hace 15 años, ¿no?, que la gente lo que decía es, si tú quieres ser creativo, tienes que irte a la costa este de Estados Unidos, a la costa oeste de Estados Unidos, etc. Esa crítica empieza a decir Richard Florida no tiene razón, básicamente por algo que acaba de decir Diego, el mercado es global, puedo hacer contenidos desde Bogotá, puedo hacer contenidos y ni Bogotá, ni Barcelona, ni México DF salían en ese mapa de grandes territorios de Richard Florida. Por lo tanto, primer elemento, las teorías iniciales de la economía creativa no son en estos momentos vigentes. Segunda idea, nos encontramos que cuando el tema es apelar a las industrias culturales por el tema de la creatividad, bienvenido sea. Ahora, cuando generamos falsa, y lo digo doblemente, falsa expectativa a un conjunto de gente, yo creo que ahí estamos jugando con un territorio muy peligroso. ¿A qué me refiero? Me refiero que básicamente parecía que como lo cultural no se argumentaba bien delante del sector privado, delante de la administración, delante de... Abogamos porque el sector creativo era emprendedor, era capaz de crear empresas, era capaz de reactivar el PIB, y eso nos perdíamos en un debate que era pedir a la gente gran dosis de motivación, esto te va a funcionar, y gran dosis de voluntarismo, dedícale. Y yo me parece que eso es aumentar las expectativas. Y en el sector creativo eso funciona. Porque la gente, si yo estoy de reponedor, con todo respecto a un reponedor de un supermercado, si estoy reponiendo material en la estantería de un supermercado, mi expectativa es poca. Si estoy componiendo una música para una obra de teatro, mi expectativa es que si lo hago bien,
Si me lo monto bien, si hago un canvas muy bien hecho, acabaré organizando la música de entrega de los Oscars. Y esto no es así. Por lo tanto, a mí me parece que en esto hay que ser muy honrados en el sentido de decir, los procesos creativos son interesantes, pero el proceso cultural, la idoneidad de tener productos culturales con copyright, con copyleft, con Creative Commons, tienen que ser todo un conjunto, pero, por favor, no juguemos con la expectativa, no juguemos con esa capacidad de decir, oiga, tú ahora saldrás de la Facultad del Rosario y si haces un canvas y haces una economía y haces un emprendimiento creativo, en 2 meses la familia, la fundación Bill Gates te lo va a comprar. No es bien así, ¿de acuerdo? Y por lo tanto a mí me parece que es importante hacer aterrizar bastante, y más ahora en época de pandemia, donde el tsunami económico ha hecho que esas expectativas se rompan. Por lo tanto, más cultura creativa y menos creatividad por sí sola. Muchísimas gracias, Ángel. Seguimos con una pregunta del público para Marcela. Quiero pedirle el favor a los panelistas que no se extiendan mucho con esta respuesta, por favor. En 3 minutos, entre lo que más se pueda, pueden resumir pues, las ideas. Entonces, Marcela, ¿qué medidas gubernamentales serían necesarias en México para apoyar la industria cultural y creativa y que no quede paralizada por la pandemia económica que está en desarrollo? Uy, serían muchísimas, pero bueno, para empezar creo que uno sería reconocer la importancia del sector de la cultura como un punto importante, reconocerlo, mirar de verdad lo que está aportando en empleo, todos los estudiantes que están formándose en artes y cultura, ¿qué van a hacer después? Tenemos muchísimas escuelas de Limba, privadas, de otras instituciones. ¿Qué van a hacer cuando salgan estos estudiantes? Entonces, es reconocer al sector, tener un programa hoy en día de política pública digital también en estos nuevos escenarios. Y bueno, la verdad es que subir a la agenda pública al sector de la cultura, porque precisamente por eso, porque no está en la agenda pública como tal, no está, no hay una política de Estado para eso, ¿no? La mayoría de las ciudades tienen sus propias políticas, entonces pues se requiere una política cultural, una política pública de Estado para que todo el mundo tenga acceso y no haya estos problemas de presupuestos locales y presupuestos federales. Muchísimas gracias, Marcela. Por último, vamos con la pregunta del público para Diego. Y la pregunta es, los contenidos y prácticas artísticas y culturales que no circulan por lo digital, ¿cómo pueden garantizar supervivencia en estos momentos de confinamiento y desconfinamiento parcial? ¿Y qué solución adicional a circular todo de forma digital y online tienen las prácticas culturales que sostienen y fortalecen el tejido local? Bueno, pues creo que hay una realidad y es, tomo como ejemplo las salas de cine. Las salas de cine que funcionan dentro de una sala de cine van a tener, están cerradas, pero cuando se abran las salas de cine, para que la gente vaya, van a haber dos factores que hacen que la gente no vaya a las salas de cine. Uno, el miedo a un contagio y tres factores. Miedo a un contagio, el segundo, que no hay dinero para hacerlo, y tercero, en que entendamos que ir a una sala de cine, en términos generales, es una experiencia social, no tanto una experiencia cinematográfica, cultural o artística. Y esa experiencia social, cuando uno va a ir con su pareja y la pareja le queda a 2 metros y no pueden comer del mismo tarro de palomitas de maíz, va a cambiar y eso va a afectar el consumo. Con esto quiero decir que en otro tipo de expresiones culturales, pues desde mi perspectiva, tienen que buscar la manera de conectarse con el mundo digital. La palabra más usada y más vilipendiada en este momento, en los últimos 4 meses, es que hay que reinventarse. Pues sí, hay que reinventarse y hay que ver de qué manera puede uno conectarse con las corrientes digitales y de allí llegar hasta sus consumidores.
Habrá que cambiar el diseño del contenido, habrá que hacerlo de una manera diferente, pero yo me atrevería a decir que no hay de otra. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, este ha sido el final del panel del día de hoy. Quisiera resaltar unos puntos importantes acerca de todo lo discutido. Y es que el sector de las industrias culturales han generado todo tipo de cambios entre los creadores y artistas de manera tanto positiva como negativa. En un primer lugar, hablando de lo negativo, se tiene que ha incrementado el desempleo, que ha habido afectación emocional por toda la situación que viven las personas en este momento a causa del confinamiento. Han habido cierre de organizaciones y empresas del sector cultural y existe una dificultad de algunos artistas para enfrentar la situación debido a que no estaban preparados pues para la situación a la que nos enfrentamos hoy en día y no han estado debidamente preparados para el uso de herramientas tecnológicas. Por ejemplo, existe un analfabetismo tecnológico. Por otro lado, nos encontramos con las oportunidades a las que se enfrenta el sector. Y entre estas está, en primer lugar, iniciar emprendimientos que sean sostenibles e innovadores. En segundo lugar, que los creadores y artistas se formen en herramientas tecnológicas y puedan explorar esta nueva faceta si no lo han hecho anteriormente. En tercer lugar, que las empresas audiovisuales que han facilitado el consumo desde los hogares se les ha permitido expandirse a otros países. Y en cuarto lugar, se ha agilizado el cambio a uso de herramientas tecnológicas para la producción de productos culturales. Esto sumado a todos los esfuerzos que están haciendo los gobiernos, como lo escuchamos ya el viceministro hace un momento, en Colombia específicamente con la ley naranja y con los decretos que se han aprobado para beneficiar a los empresarios y las empresas del sector. Esperamos que en un futuro cercano pueda haber una recuperación de todas aquellas empresas que han sufrido a causa de las medidas que ha tenido que tomar el gobierno por la pandemia. Una última pregunta para los panelistas. En una sola palabra, ¿qué es para ustedes el futuro de la industria creativa y cultural en el mundo? Comencemos con Diego Ramírez. No se escucha, Diego. La palabra es arriesgarse. Arriesgarse, ok. Marcela. Sinergia. Sinergia, ok. Y finalmente, Ángel. Experiencia. Experiencia. Exacto. En las dos versiones de la palabra. Listo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue un panel de verdad que creo que contribuye mucho a que todas las personas informemos acerca de lo que está sucediendo y podamos tomar acción entre lo que podamos. Para terminar, quisiera mostrar un segundo. Bueno, este diplomado lo está ofreciendo, es un certificado, es un diplomado en gestión y emprendimiento cultural que lo está organizando la Universidad Nacional Autónoma de México conjunto a la Fundación Bibliotec. Para todas las personas que puedan estar interesadas, aquí están los datos que los pueden tomar. Y ya, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron, que nos acompañaron el día de hoy. Y una vez, muchas gracias a todos nuestros panelistas. Gracias. Un placer haber estado con todos ustedes y todas. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias también y recordarles a todos, a los jóvenes y a los que no somos tan jóvenes, que no puede ser que estemos aquí para no poder ser. Ánimos. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, gracias a los panelistas y a la Universidad del Rosario. Muy buen panel, muchísimas gracias.